Hola, buenos días aquí. Desde mi casa, pues intentando comentar un poco los resultados del trabajo que se publicó ayer en la revista Nature. Así que cuando queráis, pues estoy dispuesto a contestar lo que queráis. ¿Dónde? Aquí ves, te va saliendo, te saluda la gente. Mira, ¿ves? Miguel. Buenos aquí. días, hola. Sé que estamos en una situación muy complicada y bueno, pues todos haciendo lo que podemos, pero yo creo que es muy importante que contemos otras cosas, que no sea la única noticia la que todos estamos viendo en cada momento y que, bueno, nos tiene un poco nerviosos, muy nerviosos a todos. Así que me alegro mucho de que podamos hablar de otra cosa diferente. Explícanos un poco la importancia del hallazgo, qué significa esto. Bueno, os voy a contar un poquito la historia de este trabajo que tiene pues ya un recorrido de 4 años nada menos. Un colega de Barcelona, Carles Lalueza, que firma también el artículo en la revista Nature, me habló de una persona que se llama Enrico Capellini, que es el último firmante del trabajo y el responsable del proyecto, y me dijo que estaba buscando la posibilidad de encontrar proteínas en fósiles de mucha antigüedad. Y me dijo, hombre, vosotros tenéis fósiles antiguos en Atapuerca, tenéis a Homo antecesor con 800.000 años, incluso tenéis una mandíbula todavía más antigua, de más de 1 millón de años. Él le gustaría que poder hacer algo con vosotros. Bueno, a mí me pareció bien. En el proyecto Atapuerca estamos siempre abiertos a cualquier colaboración con todo el mundo. Es una costumbre que tenemos en Atapuerca. Yo creo que es muy bueno. Fijaros, ahora mismo en Atapuerca estamos trabajando 7 instituciones españolas y colaborando con otras muchas de fuera. Esto yo creo que es lo más importante, la colaboración, la cooperación, el hecho de poder trabajar todos juntos y que cada uno aporte lo que pueda. Así que recibí a este hombre, vino un día, quedamos, él vino desde Dinamarca, es italiano, pero está trabajando en la Universidad de Copenhague, y le saqué todos los fósiles que teníamos allí de Homo antecesor, todos los originales. Algunos están expuestos en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, pero en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana pues tenemos el resto, ¿no? Pues como 150, 160 restos que le enseñé. El hombre se quedó muy impresionado y naturalmente le hubiera gustado llevarse algunas de las piezas más bonitas que tenemos, más interesantes, ¿no? Hay un número que está bastante bien conservado, pero el hombre es una persona muy sensata y me dijo, no, este fósil no lo vamos a tocar porque es bueno que esté, por ejemplo, no solamente que se estudie, sino que además esté en una exposición, así que no lo vamos a tocar para nada. Yo sabía que la técnica que iban a utilizar es destructiva y por tanto yo no me atrevía en absoluto a darle nada que fuera importante, porque no se puede. El registro fósil es patrimonio y no se puede estropear, aunque en algunos yacimientos, como sabéis, como en la cueva de Denisova, todos los restos humanos, los 5 restos humanos que han salido, se han sacrificado para obtener ADN, pero bueno, yo soy bastante reticente en este sentido, ¿no? Así que le ofrecí unas bolsitas que teníamos de plástico con restos no identificados que habían salido en la excavación. En Atapuerca se lava todo el material. Una vez que se ha excavado, el sedimento se lleva al río, se lava y se obtiene el resultado de ese lavado, que son pues piedrecitas, restos de hueso, en fin, cosas que no se pueden identificar, pero se guardan siempre. De ahí se obtienen muchas cosas, por ejemplo, los dientes de los ratones,
que son muy importantes para conocer el clima del pasado. En fin, hay muchas aplicaciones del lavado del sedimento. Y una de ellas es guardar todo lo que se conserva de un yacimiento tan importante, de un nivel tan importante como es el nivel estratigráfico TD6 de la Gran Dolina. Todo estaba guardado y yo le ofrecí aquello. Me miró, me dijo, hombre, no creo que de aquí salga nada, pero me lo voy a llevar, te lo agradezco mucho. Y me acordé que tenía un trocito de diente que, para que os hagáis una idea, es un poco más pequeño que la uña de mi dedo meñique, muy, muy pequeñito. Yo sabía que era un diente humano. Bueno, llevo muchísimos años trabajando con dientes humanos y por tanto pues no se me escapa, ¿no? Que la morfología de aquel trocito era un diente humano. Así que le dije, mira, tengo esto, ya hemos sacado bastante de información de este resto. Es más, se había datado el yacimiento, una de las formas de datar el yacimiento había sido justo con ese diente, ¿no? Y nos había dado el resultado esperado. TD6, el nivel estratigráfico TD6 tiene más de 800.000 años, unos 850.000 más o menos, y además pues también se había utilizado ese resto, ese diente, para conocer la velocidad de formación del esmalte. Eso se había hecho en una tesis doctoral que se acababa de leer, o se iba a leer muy pronto, de un compañero nuestro, Mario Modesto, que ha hecho una tesis estupenda sobre el desarrollo dental, y por tanto aquel trocito de diente pues ya había cumplido su misión. No podíamos sacarle más información, así que se lo di. El hombre se lo llevó, se fue muy contento bueno, tuvimos muy buena empatía los dos y se llevó los restos a Dinamarca. Pasaron los meses y al cabo de un tiempo pues me dijo, oye, José María, los restos que me diste de las bolsas de plástico no han dado resultado positivo, pero te anuncio que el diente sí hay proteínas. Bueno, fue un subidón tremendo porque, claro, la alegría de saber que en un resto fósil que cuando lo ves te parece pues casi una piedra, ¿no? Porque está muy, muy, muy fosilizado, que haya moléculas orgánicas, que haya material biológico, pues es una cosa realmente extraordinaria. Así que me quedé contentísimo. Él pronto me mandó una idea de dónde podía situarse Homo antecesor en función de otras proteínas encontradas en los denisovanos, en las poblaciones modernas y en los neandertales, que es lo que tenemos en este momento, y bueno, y me quedé muy, muy contento. Él me dijo que muy posiblemente pues Homo antecesor, todavía con resultados provisionales, pues era un grupo hermano de este grupo final, que son los neandertales, los denisovanos y nosotros mismos, que hemos coexistido en el tiempo, durante bastante tiempo, desde hace por lo menos 300.000, 400.000 años, hemos coexistido en África y en Eurasia. Claro, esto era un resultado fabuloso y le dije, oye, adelante chicos, estoy muy, muy emocionado con este trabajo y vamos a ver. Bueno, no era tan sencillo todo porque una vez que se había obtenido las proteínas, pues había que volver a repetir el ensayo, pero en otro lugar. Había que duplicar el trabajo para que la comunidad científica supiera que el trabajo se había hecho bien. Bueno, pues para eso intervinieron mis compañeros de Barcelona, del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, de la Universidad Pompeu Fabra, del CSIC. Todos ellos pues se pusieron a trabajar, hicimos un consorcio, un grupo de trabajo y se duplicó el ensayo. Al final los resultados fueron los mismos y fantástico porque se había comprobado que no solamente los resultados eran positivos en Dinamarca, sino también en Barcelona. Así que fantástico el resultado. Poco a poco se fue escribiendo el artículo. No fue sencillo porque el artículo principal o la parte principal del artículo es una especie de Frankenstein, ¿no? Yo tenía que escribir una parte, ellos tenían que escribir otra, en otros sitios se escribía otra parte
Y todo esto, pues uno de los chicos más jóvenes del equipo, que ha sido el primer firmante, Frido Welker, este chico se encargó de unir todos estos textos en uno solo, en un único texto. No ha sido un trabajo sencillo porque había que juntar todas las partes y hacer un texto que fuera entendible por los editores de la revista y por los revisores, que obviamente pues han trabajado y han puesto sus pegas para que este artículo saliera adelante. Finalmente se consiguió hacer un artículo, lo leímos todos, estuvimos todos de acuerdo, pusimos las fotografías, en fin, todo lo que pudimos en el trabajo. Hay una parte de este artículo, la revista Hechos lo que tiene, y muchas de ellas ya, que se llama información suplementaria. De manera que el trabajo principal, el texto principal, es el que resume el trabajo, pero luego hay mucha más información adicional que teníamos también que realizar, con fotografías, con tablas de datos, con figuras. Bueno, ha sido un trabajo que, como digo, al final ha llevado 4 años, pero ha merecido la pena. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, pues para mí hay cosas importantes que resumir de este trabajo. Primero, que se ha encontrado la evidencia genética más antigua conocida hasta el momento en un fósil humano. Las proteínas obviamente no son ADN, no es ARN. El ARN y el ADN más antiguo conocido hasta el momento está en los fósiles de la cima de los huesos de la Sierra de Atapuerca también, pero las proteínas, los aminoácidos, están codificados por el ADN. Por tanto, podríamos decir que se trata de la evidencia genética más antigua conocida hasta el momento, o la posibilidad de haber encontrado el material biológico más antiguo en un fósil humano. Se han encontrado también proteínas en restos de animales más antiguos, concretamente en el yacimiento de Demanis, en la República de Georgia. Se han encontrado proteínas de rinoceronte, y eso además pues es muy importante porque implica que se van a encontrar proteínas todavía más antiguas que las de Homo antecessor, ¿no? Y esto pues es fabuloso, fantástico para un futuro no muy lejano, no demasiado lejano. Así que, de momento, primera conclusión importante: las proteínas más antiguas conocidas en la historia de la evolución humana. Segundo, la especie Homo antecessor, que cuando la publicamos en 1997, pues sinceramente fue recibida con cierta frialdad por nuestros colegas, que bueno, pues en 1997, imaginar, la ciencia española todavía estábamos un poquito ahí, y bueno, pues gracias a algunos colegas que hicieron la revisión del artículo, pues se salió adelante y publicamos la especie Homo antecessor, que poquito a poco ha ido entrando en las distintas filogenias que se han publicado. Yo pues veo algunas, voy viendo en internet, por ejemplo, las que publican nuestros colegas, y poco a poco Homo antecessor se ha ido juntando. No en todas, pero en la mayoría está. Bien, ahora con este dato se sabe, se reafirma, se confirma, se refuerza la identidad de Homo antecessor como una especie diferente a las demás. No es Homo antecessor, no es Homo heidelbergensis, no es Homo neanderthalensis, es una especie distinta, diferente. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde situar esta especie? Nosotros en 1997 fuimos muy osados, la verdad, y dijimos que además de esta especie, pensábamos que se trataba del ancestro común de los neandertales y las poblaciones modernas. Fue, insisto, una osadía por nuestra parte. Era una especie, unos humanos que se buscaban desde hacía algunos años, porque se había llegado a la conclusión que Homo neanderthalensis y Homo sapiens son especies diferentes, aunque ahora sabemos que hemos hibridado, pero bueno, especies diferentes porque somos morfológicamente muy distintos. Y claro, pues había que buscar ese ancestro común. Están muy cerca una de la otra,
convivieron, coexistieron, incluso hibridaron, y por tanto ese ancestro común había que buscarlo. Nosotros vimos que la cara de uno de los restos más importantes que encontrados en en este caso 1995, en TD6, pues es una cara humana que es prácticamente idéntica a la nuestra. Ahí nos lanzamos, ahí dijimos, bueno, pues si la cara de Homo antecesor es como la nuestra, posiblemente hemos encontrado el ancestro común y nos lanzamos a proponer esa hipótesis. Se publicó en la revista Science y en este caso, si la especie fue acogida con cierta frialdad, os aseguro que esa conclusión fue casi rechazada de manera unánime por nuestros colegas. Bien, posiblemente tenían toda la razón del mundo en hacerlo, la ciencia es así, se proponen hipótesis. Lo que ocurre es que, fijaros una cosa, la genética en ese momento nos decía que la separación de los neandertales y los humanos modernos había sucedido hacía unos 400.000 años y nosotros teníamos un fósil de 800.000, por tanto no era posible. Y encima Homo antecesor se había encontrado en la parte más occidental del continente euroasiático. Fijaros, de España estamos al final del continente euroasiático. Así que todo era como una temeridad y algunos de nuestros colegas pues nos tomaron muy poco en serio. Bueno, nosotros entendimos la situación y seguimos trabajando todo lo que podíamos. En 2003 iniciamos de nuevo, fijaros una cosa, antes de nada, recordaros que los primeros restos de Homo antecesor habían aparecido en un sondeo arqueológico de 6 metros cuadrados, muy poquito. Fue un test que hicimos en el yacimiento de la Grandolina porque queríamos, nuestro objetivo no era encontrar al Homo antecesor, ni mucho menos, por supuesto, era demostrar que la humanidad europea tenía más de los 600.000 años que decían otros colegas. Pero al final, aparte de demostrar eso, pues nos salió otra cosa. Nos salió el Homo antecesor, que fue como una especie de regalo que no esperábamos. Fantástico. Bien, entonces en 2003 decidimos que teníamos que hacer otro nuevo sondeo. El yacimiento de la Grandolina tenía un problema. Fue creo que en 1988, cuando no se conocía todavía el valor de estos yacimientos. Los yacimientos de Grandolina están en un terreno militar, afortunadamente, porque se han conservado gracias a ello, pero está en una trinchera donde poner bombas para probar su eficacia pues era lo normal, lo habitual. Y un grupo de militares del regimiento de ingenieros pues colocó una carga explosiva pues justo debajo del yacimiento de la Grandolina. Lo hizo allí porque sabía que no había peligro. La trinchera del ferrocarril, si algún día la visitáis, o si algunos de vosotros o de vosotras ya lo habéis hecho, pues sabéis que es un profundo tajo que está muy protegido. Es decir, si tú colocas allí una carga explosiva y la pruebas, pues si no hay nadie por los alrededores, pues no tiene peligro. Bien, pero el yacimiento sufrió. Muchos fósiles salieron volando, aquello fue un desastre, pero fue muy interesante porque quedaron una serie de grietas en el yacimiento y decidimos que esas grietas podían ser peligrosas para la gente que estaba excavando allí. Así que hicimos un nuevo sondeo para aligerar la carga del yacimiento. Y al hacerlo, pues en 2003 volvimos a llegar al yacimiento de Grandolina y encontramos más fósiles. En este caso ya no solamente teníamos una cara moderna, sino que empezamos a encontrar caracteres que compartía Homo antecesor con los neandertales. ¿Qué significaba aquello? No eran caracteres neandertales, obviamente, porque los tenía Homo antecesor con 800.000 años de antigüedad, por lo que no quedaba más remedio que decir que los neandertales habían heredado de Homo antecesor aquellos caracteres. Ahora ya teníamos caracteres que habíamos heredado nosotros de Homo antecesor y caracteres que habían heredado los neandertales de Homo antecesor. Pues era una cosa muy obvia.
Homo antecesor está relacionado de alguna manera, no sabemos cómo, con los neandertales y los humanos modernos. Así lo hemos ido publicando en distintas publicaciones científicas durante todos estos años. Hemos dicho, bueno, Homo antecesor quizá no sea el ancestro común de neandertales y poblaciones modernas, pero indudablemente está relacionado con ellos. De hecho, en Homo erectus, por ejemplo, pues no hay caracteres neandertales, tampoco hay una cara moderna, tampoco la hay en Homo heidelbergensis. En fin, teníamos algo pues que en fin, nos parecía muy interesante. Así que el tema de las proteínas fue una cosa realmente importante que nos permitió volver a contrastar esta hipótesis. Entonces, este estudio lo que ha demostrado es que efectivamente Homo antecesor está relacionado de alguna manera con neandertales y humanos modernos. Quizá no sea el ancestro común, pero es un hermano, es una población hermana de neandertales, humanos modernos y ahora también de los denisovanos. Así que ahora lo que nos espera es volver a hacer más proteínas quizá en Homo antecesor cuando volvamos a tener más restos, y además tenemos otros fósiles. Tenemos los fósiles de la sima de los huesos, tenemos los fósiles de la sima del elefante con 1.200.000 años de antigüedad, así que hay mucha información todavía en Atapuerca que nos va a permitir quizá volver a encontrar más proteínas y quizá tengamos más, unas conclusiones más finas sobre lo que se ha encontrado hasta ahora. De momento yo estoy muy satisfecho porque después de tantísimos años que han pasado, han transcurrido desde que encontramos estos fósiles, éramos muy jóvenes, pues ahora encontramos el premio de este resultado tan interesante. Te saluda Antonio Mencía y te pregunta que si ahora se puede definir ya la especie de la sima de los huesos, y enhorabuena. Me pregunta mi colega Antonio Mencía, un saludo Antonio, que si se puede ya decir algo más sobre los fósiles de la sima de los huesos. Hay una cosa muy interesante que no he comentado, y es que cuando tienes muchos restos fósiles, la morfología y la anatomía son muy interesantes. Te dicen mucho sobre cómo era ese grupo humano, ¿no? De hecho, en la sima de los huesos, hasta el propio Emiliano Aguirre, que ahora cumple, creo, este año 96 años, ya estaba hablando de que aquellos primeros fósiles que aparecieron en la sima de los huesos en 1976, hace tantísimos años, tenían alguna relación con los neandertales. Todo esto lo empezamos a publicar nosotros también en 1986, y a partir de entonces, en todos los trabajos que estábamos haciendo sobre distintas partes esqueléticas de los 7.000 restos, más de 7.500 restos que han aparecido en este yacimiento, en todas las conclusiones se dice lo mismo. Son restos relacionados con los neandertales, muy relacionados con los neandertales. Bueno, pues cuando se hizo el ADN, efectivamente, el ADN con el que se junta es con el de los neandertales. No había ningún misterio. Era así. Teníamos tantos restos que la morfología, la anatomía no nos había engañado. En el caso de Homo antecesor ha sucedido lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos tantos restos que es posible anticipar un resultado molecular. Esto es realmente importante. Bien, ahora la cuestión es, ¿a qué especie pertenecen los humanos de la sima de los huesos? Bien, ya sabes que en 1997 se decidió Juan Luis Arzuaga, mi compañero Juan Luis Arzuaga, compañero en la codirección del proyecto Atapuerca, se decidió por nombrar a los humanos de la sima de los huesos en la especie Homo heidelbergensis. Bueno, era la opción que teníamos en ese momento,
y nos pareció razonable. Sin embargo, cuando apareció el ADN y ya se vio que efectivamente era un ADN muy similar al de la sima de los huesos, inmediatamente los 7.500 restos de la sima de los huesos se quitaron de Homo heidelbergensis. Ahora es una especie, es un grupo humano sin especie, un grupo huérfano de especie. ¿Qué nombre poner a este grupo? Sé que Juan Luis Arzuaga está dándole vueltas a la cabeza a este tema y yo no voy a ser quien lo diga, que lo tiene que decir él. Lo tiene que decir él porque es el responsable de la excavación de este yacimiento y yo creo que lo ético es dejar que él lo diga. Los restos de la sima de los huesos se parecen mucho a los neandertales, tienen características arcaicas, no son como los neandertales clásicos, pero se parecen bastante a ellos. Son neandertales antiguos. ¿Cómo llamarlos? Bueno, ya lo veremos. Podríamos, no sé, hacer alguna alusión a la ciudad de Burgos, ya que tiene tanta importancia en estos hallazgos, ¿no? Homo burgensis, Homo atapuerquensis, quién sabe, ¿no? Pero vamos a ser prudentes y vamos a dejar que sea Juan Luis quien tome esa decisión. Te saluda Belén Márquez, que te dice que un trabajo interesantísimo, mil gracias por el directo. Te saluda Clara Grima, que también te da las gracias por el trabajo, te da la enhorabuena. Hola Belén, hola Clara, hola a todos. También te saluda Marta Navazo. ¿Qué tal, Marta? También está Paola García Medrano. Hola Paola, ¿qué tal? Conchi, de la Autónoma de Madrid. Conchi, me están pasando los nombres de todos los que estáis. La arqueóloga inocente. ¿Qué tal? Hola. Hotel Don Sancha. Arqueóloga inocente. Bueno, no tan inocente a lo mejor, que sabes mucho seguro. Albaderu. Sí. Conchi, ¿qué más? Roberto Sáez. Roberto, hola Roberto, ¿cómo estás? Una pregunta, dice: hola José María, tras el nuevo estudio de Montecesor, ¿vais a plantearos priorizar, acelerar la excavación de TD6? Pues mira, Roberto, la excavación de TD6, me encantaría que se pudiera acelerar. De hecho, tenemos un plan que ya pusimos en marcha el año pasado. Después de mucho debate, decidimos que íbamos a dividir la Grandolina en dos partes. Una de ellas es muy difícil de excavar porque está muy endurecido, los sedimentos están muy endurecidos tanto en el nivel 10 como en el nivel 8 y sobre todo el nivel 7, que prácticamente es hormigón armado, mientras que en otra parte se puede hacer una excavación bastante más rápida. Quizá en 2 o 3 años pudiéramos tener más restos de Homo antecesor. Si es así, yo te puedo asegurar que, no quiero ser adivino ni mucho menos, pero pienso que podemos encontrar, pues, no sé, medio millar de fósiles humanos de Homo antecesor y saber mucho más sobre esta especie. Incluso podríamos hacer más proteínas, ¿por qué no? Sería interesantísimo porque ahora solamente tenemos un individuo, pero si tenemos 2 o 3 tendremos más variabilidad y esto sería realmente muy importante. Una noticia mala es el coronavirus. Obviamente, pues vamos a ver, este año estamos, igual que con los Juegos Olímpicos, estamos intentando ver si es posible hacer una excavación como la que hemos hecho todos los años. Recordad que por los yacimientos de la Sierra de Atapuerca cada año pasan nada menos que unos 250, 260 personas procedentes de 25 países diferentes. Esto en el mes de julio me temo que no va a ser posible. Es muy probable que si podemos excavar, si tenemos medios económicos para ello y tenemos el permiso correspondiente, quizá tengamos que reducir los objetivos. No queremos dejar de excavar, queremos que esto continúe y si los objetivos son menores, uno de ellos desde luego sería Grandolina. Te sigo pasando, mira, te saluda Pedro Sosa Arqueología, saludos desde la ULPG. Hola Pedro. Fit Moren, que también te saluda desde Almería. Sí.
achelense. Shimobon te pregunta que si hay restos neandertales modernos clásicos en Atapuerca. Un saludo, sois muy grandes. Mira, sí, hay restos de neandertales clásicos, ya tenemos un par de ellos. No son muchos, la verdad es que nos ha costado mucho trabajo encontrar neandertales que se encuentran en otras partes de la provincia de Burgos y, por supuesto, en toda la península ibérica, fundamentalmente en las zonas más cálidas, en el Mediterráneo, en el Cantábrico. La meseta burgalesa es fría y posiblemente los neandertales a lo mejor pues no fueron tan prolíficos en estas regiones, pero de todos modos están ahí. Y ya se ha encontrado un resto de una falange muy pequeñita en uno de los yacimientos de la Cueva Mayor de Atapuerca, muy cerca de la Sima de los Huesos, y también se ha encontrado un parietal en el yacimiento de la Cueva Fantasma. Se encontró todavía haciendo labores de limpieza y todavía no se puede publicar porque no tenemos todavía datos suficientes para poder definir bien este yacimiento. Tenemos algunas dataciones muy interesantes que coinciden con la de los neandertales clásicos, pero todavía no se pueden publicar. Otro de los objetivos que me gustaría que no fallara este año y que ya no fallara nunca es seguir excavando el nuevo yacimiento de la Cueva Fantasma, donde me encantaría que pudieran aparecer más restos neandertales. Seguramente lo van a hacer porque un parietal bastante completo está esperando estudio y lo volveremos, espero que vuelvan a salir, y aquí y en otros yacimientos. Por supuesto, las herramientas de los neandertales están por todas partes, eso sí que te lo puedo decir. Te saluda Esirisi, Irenáutica, que es una exalumna de Nacho. Sí. Te saluda Chusa Barrejón, fotógrafa, dice que le digas hola. Hola a todo el mundo, ¿no? Bueno, diles que no ves bien. Es muy difícil, ¿no? El ver todos los nombres, todas las... Que es la primera vez. Sí, es muy complicado. Yo voy viendo cantidad de personas, os agradezco muchísimo que estéis ahí. Mira, Álvaro, Rafa, Edis, bueno... Marinita Grillo... Me van llegando... Mira, Chusa Barrejón, fotografía, te saluda desde Susan, Chile. ¿qué tal? Hola. También te saluda Hanaka98, que te da la enhorabuena. Hola, Han, ¿qué tal? Gracias. Dice que hagamos más directos. Álvaro Luengo. Lo haremos, sí. Rafa Edis 0910XD te dice sí. hola. Sí, gracias. Rafa Pérez Tortuga, un saludo súper interesante, fantástico trabajo. Dice, y Fitmoren te pregunta, ¿y sobre los restos de híbridos como localizado en Lapedo, Portugal? Bueno, mira, lo de Lapedo es realmente enigmático, ¿no? Porque cuando apareció este resto, la comunidad científica no creía en la hibridación de neandertales y humanos modernos. Ahora no es que tengamos que creer, es que hay evidencias. ¿El Lapedo pudo ser un híbrido? Bueno, es muy difícil. Tendrían que obtener ADN para saberlo, ¿no? Con la morfología no se puede saber. Así que yo creo que todavía será una incógnita. Ojalá se pueda extraer ADN o ARN de estos restos y poder confirmar o rechazar la hipótesis. Seguimos, Achelense también te felicita, Clau Gerson, se dice que ojalá se pueda excavar. Ojalá, sí. Dice, Achelense dice, gracias por vuestro trabajo y entrega, somos unos privilegiados de tener un equipo así. Versions of You te saluda. Conchi dice que te quieren ver más a menudo por aquí. Edis te saluda desde Perú. Mercedes Calleja dice un saludo fuerte. ¿Y el arte rupestre en el sistema Atapuerca hay? ¿De qué tipo? Pues mira, arte rupestre se está intentando buscar, pero no va a ser sencillo, ¿no? Porque si se encuentra, tiene que estar en alguna de las cuevas que todavía no se han podido explorar y que estarán cegadas y que es muy, muy, muy difícil. Ojalá se pudiera hacer esto, se pudiera encontrar también arte. Bueno, lo tenemos en el norte de la península ibérica, en Cantabria tenemos cosas maravillosas, cosas increíbles también en el Levante, en la costa. Ya os digo que el Levante, las zonas más cálidas de la península ibérica son las que están en contacto con el mar y es normal que las poblaciones fundamentalmente
se instalaran cerca del mar. Es lo lógico. Si pudiéramos hacer un paisaje demográfico de la península ibérica, encontraríamos, y tuviéramos, por ejemplo, la posibilidad de ver luz desde el espacio, veríamos que efectivamente la luz estaría sobre todo reflejada en zonas costeras, mientras que el interior pues sería una zona mucho más oscura. Lo de Atapuerca es una cosa extrañísima, es muy extraña, un lugar realmente extraordinario. También es verdad que está en un cruce de caminos entre el norte y el centro de la península, y también con otras partes de la península ibérica, y por allí ya sabéis que pasa el Camino de Santiago. Así que como es un lugar de paso, pues tampoco es tan extraño que se hayan encontrado tantos restos allí. Y encima hay cuevas. Las cuevas no se empezaron a utilizar hace relativamente poco tiempo, hace como medio millón de años, ¿no? Y, por ejemplo, lo del Homo antecesor es una cosa extrañísima también, ¿no? En esta época las cuevas eran un recurso que no se utilizaba demasiado, ¿no? La gente podía vivir tranquilamente al aire libre. Solamente se empiezan a utilizar las entradas de las cuevas, los abrigos de las cuevas, pues hace medio millón de años. Y el fuego, por ejemplo, que no lo hemos encontrado nunca en Atapuerca, pues es un recurso también bastante reciente, por lo menos en muchas partes de África y de Eurasia. Lo encontramos en Próximo Oriente, un lugar que para mí es un lugar privilegiado para la formación de esa humanidad emergente de la que creo pudo salir el Homo antecesor. Y ahí sí hay fuego en 800.000 años, pero en otros sitios desde luego no lo hay, ¿no? Así que las cuevas pudieron servir pues para refugiarse de la lluvia, del frío, y Atapuerca tenía esa posibilidad. No en todas partes hay cuevas, y por esa razón pues mucha gente en aquella época pues tenía que vivir al aire libre y refugiarse como podía. Mira, Javi te saluda y pregunta si se va a cambiar la fecha de excavación. Bueno, la fecha de excavación, vamos a ver, tenemos que hablar, tenemos que ver cómo evoluciona toda esta desgracia de pandemia que nos está fastidiando a todos, y lo siento muchísimo por todas las víctimas que están ocurriendo, es terrible. En fin, desde aquí, pues si alguien de los que me están escuchando ha tenido víctimas en la familia, pues lo lamento muchísimo y lo siento y les doy todo mi pésame, ¿no? Es una cosa tremenda y, bueno, la fecha de la excavación es posible que tenga que retrasarse y, como decía antes, es muy posible que tengamos que reducir objetivos. Es lógico. Insistía antes en que una excavación normal en la Sierra de Atapuerca está formada por unos 250 personas que proceden de muchos países, hasta 25, 26, 27 países diferentes, ¿no? Esto es inviable porque esta pandemia afecta a todo el mundo, y personas que a lo mejor podían venir de lugares remotos, pues no van a poder venir. Mirad, por ejemplo, siempre hay chinos, ¿no? Trabajando con nosotros, ya sabéis que colaboramos con China. Y este año, bueno, por lo menos ellos están saliendo de la situación. No sé, quizá pudieran venir, pero a lo mejor en su país no les dan el visado, ¿no? Así que, bueno, de momento vamos a pensar que eso no va a ser posible, pero insisto en que vamos a intentar que por lo menos en el mes de julio tengamos una excavación, aunque sea con objetivos muy concretos. Manu Sietel dice, si es posible, hacer un resumen muy breve de cómo Atapuerca ha contribuido al conocimiento de la filogenia del género Homo. Bueno, Atapuerca sí está colaborando muchísimo en saber cómo ha sido la evolución del género Homo, por lo menos en el último millón de años, y en Eurasia. De África no, obviamente, porque bueno, la península ibérica está en Europa y vamos sabiendo cosas de Europa. Ahora mismo hay muy pocos yacimientos, desgraciadamente, que tengan muchos fósiles que nos permitan saber más sobre la evolución humana en nuestro continente. Fijaros,
tenemos la Sima de los Huesos, que está en la Sierra de Atapuerca, la Gran Dolina, que está en la Sierra de Atapuerca, y el yacimiento de la Cueva de Aragó en Francia, que está en los Pirineos. O sea, todo muy cerca. Obviamente, la mayor parte de las poblaciones humanas en Europa se concentraron cerca del Mediterráneo, porque durante las glaciaciones era imposible vivir en el norte. Entonces, con esto tampoco es muy difícil poder hacer una buena filogenia, un buen escenario sobre la evolución humana en nuestro continente. Pero con los resultados que se están obteniendo, con los fósiles que se están obteniendo en Atapuerca, empezamos a tener un escenario un poquito más claro. Por ejemplo, esta es mi opinión. Yo pienso que esa humanidad emergente de la que formamos nosotros, los neandertales y los denisovanos, tuvo un inicio. Y ese inicio muy probablemente está en un lugar muy privilegiado para la evolución humana, que es el corredor levantino, la zona de conexión entre África y Eurasia. Si los humanos modernos nos hemos originado en África y los neandertales y denisovanos en Europa, es obvio que tenemos que buscar un lugar que sea de conexión entre los dos continentes. Y el corredor levantino, toda la zona del suroeste de Asia, que en este momento pues tiene zonas muy buenas para la vida y también muchos desiertos, en las épocas glaciares fue un lugar donde había una enorme biodiversidad. Es lo que se llama un punto caliente de la biodiversidad del planeta. Los británicos lo llaman hot spot, un lugar caliente para la biodiversidad, para la evolución. Así que, en mi opinión, este lugar ha sido clave en la aparición de esa humanidad emergente. Un lugar donde se podían producir especies con gran facilidad, especies vegetales, especies animales. Yo creo que ese es un lugar extraordinario y esencial al que hay que tener muy en consideración. No lo digo yo solamente, hay muchos colegas que están totalmente de acuerdo con esta idea, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar mucho más en esa zona para que podamos ir conociendo mejor ese lugar tan especial desde donde pudo incluso salir el Homo antecesor, quizá otras especies que le siguieron y finalmente neandertales y seguramente Homo sapiens que fueron hacia África. Es un lugar realmente esencial. No lo olvidéis. Perros con Historia te pregunta si hay estudios sobre fauna encontrada. Yo creo que aquí pues igual dirigirlo hacia el IPES, ¿no? Fauna encontrada. Fauna en Atapuerca. Sí, bueno, por supuesto, la fauna es tremendamente abundantísima en los yacimientos de Atapuerca. Precisamente porque, aunque muchas de las especies encontradas seguramente fueron llevadas a las cuevas por carnívoros, son cubiles donde los carnívoros, leones, tigres, dientes de sable también, y bueno, pues las hienas y demás pudieron llevar a sus presas, pero los humanos fuimos, a partir de un cierto momento, unos depredadores insaciables. Así que la mayor parte de los restos fósiles de animales encontrados, de mamíferos en este caso, porque se conservan restos de peces y de algunos anfibios y demás, pero no es tan sencillo encontrarlos, pues los restos de mamíferos aparecen por millares y son los restos de las carnicerías que realizamos los humanos. Esto no quiere decir que solamente comiéramos carne, por supuesto, ¿no? Siempre digo que los humanos hemos sido siempre omnívoros, hemos comido absolutamente de todo y lo hemos hecho con lo que teníamos a nuestra mano. Si había más vegetales, íbamos a comer más vegetales. Si solo había carne, pues comeríamos solo carne. Pero seguramente en lugares como la Sierra de Atapuerca había abundancia de todo tipo de alimentos. En ese lugar hemos comido, imaginar frutos silvestres, hemos comido bayas,
bellotas, por ejemplo, muy abundantes en una zona con una vegetación mediterránea, batracios, es decir, ranas, sapos, culebras, lo que queráis, huevos de animales, aves. Te saluda María Patton desde Valencia. Hola María. Hanna que pregunta que si se admiten estudiantes en prácticas en las escuelas. Volvemos a... No, vuelve la cobertura. Vuelve la cobertura. Bueno, saludan también a Maya Castresana desde el País Vasco. ¿Qué tal, Maya? Hola. Y bueno, pues es que ya no podemos, se nos va la conexión. Conectaremos otro día. Sí, disculpar, se me está yendo la conexión poquito a poco y bueno, quizá vivimos en un lugar donde hay poca conexión. Yo no tengo cobertura con el teléfono, apenas me llegan WhatsApps y poco más. Pero bueno, por lo menos puedo ver los correos electrónicos y, en fin, aquí trabajando en casa. Calleja dice que por favor que hay que hacer más directos. Mercedes, claro, naturalmente, tienes toda la razón del mundo. Volveremos a hacer y sobre todo ahora, mientras estemos en esta situación, yo prometo que cada cierto tiempo haremos una conexión y hablaremos del tema que queráis. Pues, con mucho gusto. Nos despedimos hasta otro día. Así que nada, pues muchas gracias a todos los que y todas los que habéis conectado conmigo y encantado de contestar a todas las preguntas que queráis. De momento, bueno, pues os he contado las últimas novedades, pero hay mucho que hablar, hay mucho que contar y bueno, pues ya iremos viendo temas y yo por mi parte, y ya os digo, mientras dure esto y mientras tenga que estar en casa, cuando esté en el trabajo pues no lo podré hacer obviamente, pero mientras siga en casa, desde luego contad con que voy a seguir hablando y vamos a seguir contando en muchas cosas. Ahora veo a Marta. ¿Qué tal, Marta? A ver si podemos excavar la pareja este año. A ver, seguro que sí. Te manda también saludos Philip Marlowe, Robin Food. Robin Hood, ¿qué tal? Marlowe, hola. Molinos Turismo, Paulette Petras y Coven Dallas, que te da las gracias por la divulgación. Por supuesto, encantado. Clara, que te dice que muchas gracias, doctor Bermúdez de Castro. Estoy encantado y bueno, que hablemos de otra cosa, es lo más importante, ¿no? Hotel Don Sancha desde Covarrubias, salud. Raquel te dice que guay. Clara GG83, muchas gracias. Isabel, Mercedes Calleja, gracias y fuerza. Bueno, veo una cantidad de personas, Amaya, bueno, increíble, ¿no? Bueno, fantástico. Me alegro muchísimo de no poder saludaros directamente, pero bueno, esto es una forma de tener conexión con el exterior y saber que estáis ahí. Dice Amaya que ¿qué se basa la proteómica si es más precisa que el estudio de ADN? Bueno, la proteómica es igual de precisa que el ADN. El ADN ya sabéis que está formado por una serie de nucleótidos y cada uno de ellos lo que hace es codificar para un aminoácido. Entonces, hay una similitud precisa, muy precisa, entre un nucleótido, que está formado, ya sabéis, por una serie de bases púricas y pirimidínicas y demás, que está totalmente asociado a un aminoácido. Por tanto, hay una correspondencia 100%. Así que si tenemos una proteína con aminoácidos, tenemos indirectamente el ADN. Pues bien. No sé si he contestado bien a la pregunta, pero vamos, creo que sí, ¿no? Es decir, que por eso podemos decir que sí que en Homo antecesor tenemos el rastro genético más antiguo conocido en la historia de la humanidad por el momento. Y espero, insisto, en que se va a encontrar más. A mí me llegan rumores de que hay más estudios en marcha. Naturalmente son estudios que están, pues en este momento, pues no se pueden ir contando por el mundo, ¿no? Pero los rumores llegan y sé que se van a publicar mucho más y estoy convencido de que en los próximos
5, 10, 15 años habrá muchos más artículos, muchos más trabajos en los que se han obtenido proteínas y tendremos una filogenia basada precisamente en proteínas. Dice que muchas gracias. Pues si quieres Qué bien. lo que ya informaremos otro día y volveremos a hacer otro directo. Pues sí, volveremos a hacer otro directo. Habrá que buscar un tema concreto y sobre ese tema pues me informaré todo lo que pueda y contestaré a todas vuestras preguntas con mucho gusto y con mucha alegría. Una última pregunta. Alejandra Guijarro pregunta que qué tipos de adornos corporales se han encontrado, si conoces, desde Murcia. No, mirad, no, en Homo antecesor ni en los humanos de la cima de los huesos, ni en neandertales todavía, claro, porque hemos encontrado muy poco de neandertales, no se han encontrado adornos, ¿no? Sin embargo, naturalmente, en los restos, en los yacimientos en los que aparecen los humanos modernos, hay muchísimos adornos. Incluso se encuentran, por ejemplo, en una excavación se encontró un dado. Es decir, jugaban a los dados. Parece increíble, ¿no? Y por supuesto adornos y joyas. Así que, bueno, por supuesto esto es prácticamente nuestro. Es una realidad cultural de Homo sapiens, ¿no? No sabemos si Homo antecesor se podía poner alguna pluma o algún adorno. No tenemos ni idea porque no queda ninguna evidencia, ¿no? Tampoco en la cima de los huesos. Quizá los neandertales sí. En los neandertales se han encontrado algunas evidencias de que podían utilizar plumas de aves, de aves rapaces y quizás se pintaban la cara, ¿no? Bueno, es muy posible, ¿por qué no? Pero claro, todo esto muchas veces son especulaciones y evidencias muy indirectas. Mira, te saludan desde Edimburgo y te preguntan por una lectura para el aislamiento. Pues no sé qué contaros. Yo creo que hay que leer más. No quiero dar ningún título de libro, ¿no? Pero yo lo que sí he escuchado en los medios de comunicación es que ahora en esta época se está leyendo menos. Y es una pena porque el problema es que estamos muy pendientes de la actualidad, ¿no? Estamos continuamente viendo las noticias, nos preocupan, es normal que nos preocupen porque familiares nuestros pueden estar en peligro y todo esto pues nos tiene muy preocupados y de alguna manera con ansiedad, con mucha ansiedad. El cerebro se basa en las emociones, muchas de ellas, y claro, con las emociones es imposible que nos concentremos, ¿no? Por mi parte, yo os puedo decir que hay una cosa que estoy haciendo y es, por supuesto, mucho deporte en casa, es fundamental, hay que mantener el cuerpo sano en mente sana y además también estoy intentando pues leer muchísimo, estoy escribiendo un libro, claro, por supuesto, eso hay que aprovechar el tiempo lo máximo posible, el tiempo que me queda libre, aparte del trabajo normal de teletrabajo que estoy haciendo, de mi centro de investigación, pero también estoy aprovechando ratos libres para ir escribiendo un libro que no pensaba empezar hasta el verano, pero esta situación pues me ha forzado a ello, ¿no? Todo esto me mantiene un poco pues durante algún tiempo fuera de la realidad, ¿no? Esa realidad es muy dolorosa y hay que desconectar un poco. Es la manera de soportar este encierro. Es como están en... Te pides si algún libro sobre antropología, alguna cosa. Sobre antropología. ¿Una recomendación? Bueno, yo recomiendo que leáis libros de autores españoles o autores extranjeros que tengan que ver con evolución humana. Hay bastantes. Es que no quiero tampoco decir nada, recomendar a nadie porque luego alguno se puede pero puedes recomendar sentir mal, ¿no? Sí. Tu libro de Orígenes, que es muy interesante. Bueno, yo tengo libros, lo que pasa es que no voy a vender aquí mi libro, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Que cuente algunos de mis libros, ¿no? Algunos sí, he escrito algunos naturalmente, ¿no? Porque me gusta escribir, lo paso muy bien y puedo contar cosas, ¿no? Igual que las estoy contando ahora y, bueno, pues leer libros, leer todo lo que podáis, los encontráis en internet, hay libros de Juan Luis Arzuaga, de personas de Eudald Carbonell, hay libros nuestros, ¿no? De españoles.
Yo os diría de libros también de personas de fuera de España, ¿no? Lo que ocurre es que, desgraciadamente, los libros que escriben nuestros colegas extranjeros se traducen al castellano, al catalán o cualquier otra lengua, pero los nuestros no se traducen. Y es una pena, ¿no? Me da una pena, mucha pena, porque nosotros también tenemos mucho que contar. Pero en fin, mira, La especie elegida, claro que sí, naturalmente. Este fue el primer libro que escribió el equipo investigador de Atapuerca, lo hizo Juan Luis Arzuaga con Ignacio Martínez. Muy bien. Te saluda desde el Colegio Salesianas, que enhorabuena por el directo y gracias. por el nuevo hallazgo. Juanillo Talegas te dice, bueno, ¿qué se sabe en cuanto a la diferencia en porcentaje del ADN de antecesor con el de Erectus? Si se puede saber. No, de momento no podemos saber nada sobre la diferencia entre Homo antecesor y Homo erectus. Yo creo que será uno de los próximos objetivos, porque estoy convencido de que se van a encontrar proteínas en Homo erectus. Ya se ha intentado en el yacimiento de Dmanisi, ya sabéis que en el artículo se habla también de Dmanisi. Enviaron un trocito de diente, lo que pasa que no estaba en buenas condiciones y los resultados fueron negativos. Pero sin embargo, en un diente de rinoceronte de este yacimiento que tiene 1,8 millones de años, se han encontrado proteínas. Así que yo animo desde luego a mi colega David Lorquit-Panitze, que es el responsable de este yacimiento, para que envíe algún diente en mejores condiciones, para que se pueda conocer más sobre estos humanos encontrados que son los primeros europeos, realmente, o primeros euroasiáticos, como queráis, ¿no? Y se van a encontrar y se van a encontrar diferencias, obviamente, porque los Homo erectus de Asia, los que se quedaron en Asia aislados completamente, los hemos estudiado sus dientes y vemos... Bueno, sencillamente ya me quería despedir, se ha vuelto a desconectar todo, me quería despedir de todo el mundo y daros todas las gracias, de verdad, gracias infinitas por vuestro cariño, por estar ahí, y volvemos, vamos a volver seguro, porque me ha gustado mucho estar en contacto con vosotros en este tiempo y contestar a preguntas tan interesantes, tan importantes. Así que un abrazo muy fuerte a todo el mundo y hasta muy pronto. Gracias.